Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al Seminario General. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Regina Hernández Gama. Ella es investigadora de aquí del centro y les voy a dar una breve reseña de su trabajo. Bueno, ella es originaria del estado de Jalisco y realizó sus estudios de químico bacteriólogo parasitólogo y tiene una maestría en ciencias químico-biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, realizando la descripción de comunidades microbianas asociada a rizósferas y actividad microbiana para la producción de terpenos con actividad de feromonas. Ella también es doctora en bioprocesos por la Unidad Politécnica Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN, donde realizó la descripción de comunidades microbianas presentes en un yacimiento petrolero y la actividad de dichos organismos como emulsificantes de agua y aceite crudo. Actualmente, como les comentaba, ella trabaja como profesora investigadora aquí en el CICATA Unidad Querétaro, donde realiza investigación en microbiología enfocada a comunidades microbianas, metabolitos microbianos, probióticos, genómica y microbioma. Ha publicado 7 artículos científicos en revistas JCR, cuenta con 2 capítulos del libro, ha registrado una patente a nivel nacional y le ha sido otorgada una patente en Estados Unidos y México. Es profesora del posgrado en tecnología avanzada, en el cual imparte los cursos de bioquímica, bioinformática y sustentabilidad, y en este mismo programa ha graduado a un alumno de doctorado, a 6 estudiantes de maestría y 1 de especialidad. Actualmente también realiza actividades honorarias como coordinadora de la red de género y es participante en el comité ambiental de este CICATA Unidad Querétaro. En mayo de este año, la doctora también obtuvo la maestría en bioética por Clarkson University en un programa financiado por Fogarty International Center de los Estados Unidos a través del programa Caribbean Research Ethics Education Initiative, y del cual compartirá los resultados de la investigación que allí realizó con el tema el uso de la leche con antibióticos. Le damos un aplauso a la doctora y la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Adela, por la presentación y muchas gracias por su presencia, quienes están aquí. No sé si se va a transmitir vía remota. Voy a permitirme ir pasando aquí las diapositivas. Entonces, me indican si ya se ve el puntero. Sí. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve porque mi propósito es mostrar algunos de los hallazgos que yo tuve en esta investigación, pero quisiera pasarlo en un tiempo apropiado para dar espacio a preguntas y discusión, porque finalmente estos temas, a diferencia de algunos que pueden ser un poco más técnicos o de descubrimientos científicos, tienen mucho más que ver con la discusión y con lo que podemos aprender, reflexionar y las opiniones que podemos intercambiar al respecto. Como bien dijo Adela, estos son los resultados de la investigación en la maestría del CREI. Y bueno, para comenzar, la idea central de esta presentación gira en torno a que la producción actual que tenemos de leche como alimento genera necesariamente, y ahorita vamos a entender por qué necesariamente, como un subproducto de leche con antibióticos. En la literatura en Estados Unidos y bueno, en general internacional en inglés, vamos a conocerla con el término waste milk. Esto fue algo interesante porque cuando hicimos una búsqueda más hacia países de Latinoamérica, el término waste milk simplemente no existe. Es un producto tan caro, tan valioso desde el punto de vista nutricional y económico, que nosotros no podemos llamarle leche residual, le llamamos leche con antibióticos. Otra definición muy importante para entender el enfoque de esta presentación
es una salud. El concepto una salud significa la interrelación que hay entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Este estudio o este enfoque de salud se hace siempre de forma integral, biomédica e interdisciplinaria. Y en la parte de la derecha yo les muestro una imagen que a mí me gusta mucho, donde podemos ver a un ave que está consumiendo agua. Entonces, si nos enfocamos simplemente al recurso agua, podemos entender que ese recurso abiótico pasa por no solamente los animales, también los otros animales que somos los humanos, por plantas, por un montón de organismos y por una serie de procesos. Entonces, si pensamos solamente en agua, lo que hacemos al agua en realidad va a repercutir en la salud de un montón de entes y también de organismos. Pero entonces, ahora viene la última definición, por así decirlo, para ya empezar a platicar un poco más del tema, y es la leche con antibióticos. Entonces, ¿qué es esta? Pues es la leche que se extrae cuando los animales que la producen, en este caso pues necesariamente mamíferos, y vamos a estar viendo imágenes de vacas porque en México primordialmente consumimos leche de vaca. Vamos a tener algunas regiones en el mundo donde podemos tener leche que se consume de otros mamíferos, por ejemplo de búfala, de camella, pero la que está globalmente más comercializada siempre va a ser la leche de vaca. La leche con antibióticos, entonces, suena a que es algo peligroso y tiene bastante de cierto. Sin embargo, los enfoques que existen actualmente en la reglamentación y en los cuidados que tenemos al respecto del control de este producto, casi siempre se enfocan más en los antibióticos, cuando no necesariamente son las cuestiones más peligrosas. Y entonces aquí es la parte donde a mí me interesa mucho esta investigación, porque vienen los microbios. Entonces, ciertamente, tener antibióticos en un alimento puede representar un riesgo a la salud pública, pero básicamente la cuestión más peligrosa va a ser, por ejemplo, para las personas que tienen alergia a esos antibióticos. Pueden tener reacciones muy severas e incluso ocasionar la muerte. Sin embargo, para la mayoría de las personas, consumir una cierta cantidad de antibióticos no nos va a representar mayor problema, pero la presencia de esos antibióticos en esta matriz alimentaria va a estar seleccionando microorganismos que resisten antibióticos, y eso sí puede ser muy peligroso para todos. ¿Por qué? Porque estos microorganismos pueden causarnos enfermedades, y al ser resistentes a antibióticos, ¿a cuáles? Bueno, pues a muchos o a casi todos. Entonces se restringen mucho las posibilidades de tener tratamiento para estas enfermedades. Entonces vamos a empezar a hablar ahora mucho de los microorganismos resistentes a los antibióticos. Y entonces les voy a mencionar 3 de los usos más frecuentes que se les da a la leche con antibióticos. El primero de ellos es la alimentación de becerras. Para introducir esto, debo platicarles un poco, tal vez muchos o muchas de ustedes ya saben cómo se lleva a cabo el proceso productivo intensivo de leche con vacas, pero si no, bueno, les voy a contar así rápidamente. En un ciclo de vida de una vaca lechera, normalmente pues la becerra nace, y voy a estar hablando continuamente de becerras. Nace la becerra y se deja que reciba el calostro de su mamá por aproximadamente 3 a 4 días. Posteriormente de eso, la becerra es separada de la vaca y la vaca es destinada para la producción de leche a nivel industrial. Voy a tomar un poquito de agua. Bien, cuando la vaca ya está en la producción intensiva, va a estar en esta etapa productora de leche, y debemos recordar que los humanos hemos seleccionado cepas de animales, o bueno, variantes de vacas que producen muchísima leche. ¿Por qué? Pues porque queremos que sea rentable. Y durante ese proceso, las vacas a veces pueden enfermarse.
eso vamos a verlo un poco más adelante, y tenemos que garantizar que sigan estando sanas y productoras. Cuando las vacas empiezan a declinar en su productividad, se inseminan artificialmente para iniciar un nuevo ciclo. Se aprovecha lo último, esta caída de la leche, y posteriormente se inicia nuevamente a la vaca en un proceso de estimulación y recuperación en la cual se suele administrar bastante antibiótico. ¿Por qué? Porque la explotación intensiva de estos animales les genera inflamación y algunos problemas de desgaste fisiológico. Nuevamente, cuando las vacas pueden tener a las o los becerros, si son becerras, vuelve a hacer este ciclo. Si son becerros, el becerro es separado inmediatamente y es destinado a la matanza. ¿Por qué? Porque no es productivo para este sistema lechero. Bien, entonces, en esta etapa en la que las becerras son separadas de la madre a muy temprana edad, lo que les ocasiona pues, es una nutrición deficiente. Las becerras normalmente son alimentadas con un sustituto de leche para que crezcan de manera óptima, y este sustituto de leche se les da en los primeros 60 días y los primeros 30 días es una alimentación exclusiva de leche, y los siguientes 30 días es cuando ya se empieza a incorporar alimentos sólidos. Entonces, la alimentación de becerras es interesante desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de aprovechar un recurso, como ya les mencionaba, muy valioso económica y nutricionalmente. Otro uso que se le puede dar a la leche con antibióticos, pues está totalmente fuera de norma, y es destinarlo para consumo humano, pero esto es pues totalmente fuera de lo que podríamos decir que es legal hasta cierto punto, y después pues vamos a mencionar por qué hasta cierto punto. Entonces les voy a contar una anécdota, no me crean mucho porque la investigación en realidad no gira en torno a esto, pero fuimos a una visita a un rancho lechero, y entonces preguntamos a un trabajador qué pasa con la leche con antibióticos. Y entonces él tranquilamente nos dijo, pues esa se la vende el quesero. Entonces a la siguiente semana volvimos a ir y volvimos a hacer la misma pregunta. Y entonces nos dijo, no, mejor pregúntale al veterinario. Y entonces vamos con el veterinario y dice, no, se destina a la alimentación de becerra. Entonces al terminar las visitas a los ranchos salimos y encontramos una serie de camionetitas que tienen unas pequeñas pipas. Y tenemos, claro, el gran tanque de la empresa, de las 2 líderes a nivel nacional, refrigerado, con todos los controles. Y entonces es inevitable quedarse con la duda de realmente qué pasa con la leche con antibióticos. Y bueno, finalmente, otra posibilidad de que solo está planteada básicamente en los documentos europeos, y por eso aquí ni siquiera tengo literatura asociada a eso, pues es el desecho. Entonces, sabiendo que es un producto que puede ser potencialmente peligroso para la salud humana, otra opción es tirarla. Sin embargo, pues casi nadie la tira. Bueno, entonces, les decía, hay algunas cosas que están fuera de la ley, pero entonces habría que saber qué dice la ley. Entonces, la ley nacional lo que dice es, establece algunas responsabilidades al respecto. Desde mi punto de vista, muy pocas. La primera responsabilidad va sobre las farmacéuticas. Las farmacéuticas, cuando producen antibióticos que son destinados para para uso veterinario, tienen la responsabilidad de hacer un correcto etiquetado de su producto y establecer los tiempos de retiro. ¿Qué son los tiempos de retiro? Son los tiempos durante los cuales los animales no pueden ser usados para la explotación y para tomar de ellos productos que sean usados para la alimentación humana. Entonces, eso nos debería de garantizar que nosotros no vamos a tener leche con antibióticos. Después viene la responsabilidad de los veterinarios, y los veterinarios tienen como responsabilidad administrar o recetar, indicar dosis terapéuticas para los animales. ¿Qué quiere decir dosis terapéuticas? Bueno, hace mucho tiempo en los documentos decía, y hoy en día no dicen los documentos, pero eso no necesariamente significa que sea tal cual,
ya no se usan los antibióticos para estimular el crecimiento o la engorda del ganado, pero es una práctica que de repente por ahí sale en algunos documentos en Latinoamérica. Y bueno, ahora la ley dice que no, que solamente deben ser usos terapéuticos y que el veterinario debe tener la vigilancia estricta de los tiempos de retiro. Y finalmente tenemos una última legislación, que es a través de Senacica, que establece tablas de límites máximos permitidos en alimentos, con lo cual nosotros tenemos un respaldo de saber que nuestros alimentos no deben tener hasta cierta cantidad de antibióticos. Hace algún tiempo estas concentraciones no estaban del todo homologadas, entonces afortunadamente hoy en día estamos en los mismos niveles de Estados Unidos, de Europa, al respecto de límites permitidos de antibióticos. Y bueno, con lo que les acabo de comentar, pues tal parece que es feo eso de la leche con antibióticos y quisiéramos que no tuviera la leche antibióticos, pero ¿por qué sigue pasando? Los antibióticos son necesarios para garantizar la salud animal. Los animales, las vacas en este caso, que son mamíferos como nosotros, pues igualmente se enferman. ¿De qué se enferman? Pues muchas veces de lo mismo que nosotros. ¿Y con qué se curan? Pues normalmente con lo mismo que nosotros nos curamos, ¿no? Entonces, por bienestar animal, les comentaba que estas vacas son hiperproductoras. Entonces, si están enfermas, si están recibiendo antibiótico, de todas formas se tienen que ordeñar. ¿Para qué? Para que no tengan un proceso inflamatorio mucho mayor y que no tengan consecuencias. Y el otro problema es que actualmente no existen alternativas que funcionen de verdad para tratar enfermedades. Sí hay investigación, hay bastante investigación, por ejemplo, de productos herbolarios, hay algunas investigaciones bastante novedosas con bacteriófagos para combatir enfermedades bacterianas, pero ninguna de ellas está disponible en el mercado y ninguna de ellas es económicamente competitiva con respecto a los antibióticos, y sabemos que a nivel producción necesitamos ser competitivos. Entonces, en las imágenes que yo les muestro aquí en el lado izquierdo, pues está una vaca que está marcada. Normalmente los sistemas son bastante sencillos, se marcan a las vacas con cosas que sean amigables con ellas, como cintas o adhesivos, para indicar cuáles tienen que ordeñarse por separado. Y normalmente tenemos el tanque chiquito, que es el tanque de la leche con antibióticos. Bueno, ¿qué hice durante la maestría? Voy a explicarles de manera muy breve esta parte. Pues hicimos una revisión sistemática de literatura y esta se basó en la metodología PRISMA. Comprendió el periodo del año 2016 a 2021 y el criterio de exclusión fue que no tuvieran nada que ver con humanos, es decir, que no fuera leche humana. Se buscaron en bases de datos en inglés y en español, que están aquí marcadas en azul y morado de forma correspondiente. Y después tenemos una serie de palabras clave con las que hicimos la búsqueda. Primero se hizo una búsqueda inicial de palabras clave y ya que seleccionaron las finales, pues se hizo esta búsqueda. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos 904 trabajos que se distribuyeron en los siguientes subtemas. La mayoría de ellos, o bueno, una cantidad muy importante de ellos, casi una tercera parte, hablaba de resistencia a antibióticos. Otra parte muy importante de mastitis bovina, otros cuantos hablaban ya del enfoque hacia una salud, y en esto pues tenemos la salud conectada humana, animal, del resto de los animales, porque nosotros también somos animales, y ecosistémica. Hay bastantes trabajos, pero todos ellos en fase experimental al respecto de tratamientos alternativos a los antibióticos, entonces aquí hay un margen de esperanza, pero todavía nos falta un rato. Había otras que eran de enfermedades diferentes a la mastitis, bienestar animal, alimentos, opinión pública, y finalmente los que más interesaban a este trabajo eran los de leche con antibióticos y ética, los cuales eran poquísimos, y en el caso de ética solo encontré uno, que estaba enfocado más a la ética animal y a la ética de cuidado animal, que realmente a la ética del uso de la leche con antibióticos. Me regreso, y bueno, seleccionamos 278 de estos documentos, y
Bueno, les presento aquí solamente un fragmento, básicamente el encabezado de una gran tabla de 143 trabajos, donde se describe de forma detallada todos los microorganismos resistentes a antibióticos que están asociados a las vacas lecheras. Entonces, la información es abrumadora de la cantidad de microorganismos que estamos seleccionando constantemente en esta producción, principalmente la producción intensiva. Bueno, ¿qué otra cosa encontramos? Entonces, ahora sí, explorando un poco la alimentación de las becerras. Entonces, ¿qué pasa con la alimentación de las becerras? Resulta que la leche con antibióticos es incluso en algunos parámetros a veces más nutritiva que la leche normal, porque cuando las vacas, por ejemplo, tienen mastitis, en realidad están arrojando una gran cantidad de células inflamatorias a través de la leche, que si lo vemos desde el punto de vista nutricional, pues es más proteína. Entonces, esto conlleva que muchos trabajos coinciden con que la leche con antibióticos hace crecer mejor a las becerras, aunque hay algunos trabajos que tienen los resultados contrarios. Hay entonces la preocupación de lo que ya les había comentado, de cómo esto impacta en la selección de microorganismos resistentes a antibióticos. Entonces, digamos que una mayoría de trabajos aportan evidencia de que se van incrementando los números de microorganismos resistentes a antibióticos en estas becerras, pero también hay algunos estudios que aportan evidencia de lo contrario. Y los estudios más recientes se enfocan en esa búsqueda a través del microbioma o herramientas moleculares más sofisticadas, y lo que llegan a concluir la mayoría de estos trabajos, si no es que prácticamente todos, es que con el paso del tiempo, si bien las becerras se ven enriquecidas de estos microbios resistentes a antibióticos, estos microbios van bajando, hasta que al final del destete, o más o menos un poquito después, tanto las becerras que fueron alimentadas con leche con antibióticos como las otras tienen las mismas comunidades microbianas y representan exactamente el riesgo para una sola salud. Otros hallazgos que son muy importantes en la literatura, pues es esta preocupación de todos los patógenos que pueden ser transmitidos vía alimentaria. La literatura es abundante a este respecto, pero los microorganismos más estudiados son los Staphylococcus aureus meticillin resistentes y las Escherichia coli resistentes a beta-lactámicos. Entonces hay abundante literatura que indica la presencia de estos microorganismos en la leche, en las heces y en los ambientes donde están estas vacas. Otros trabajos se han enfocado en investigar si realmente estos microorganismos se limitan a las granjas o pueden empezar a transmitirse. En el caso del trabajo de Locatelli, lo que ellos hicieron fue explorar en 2 diferentes granjas ubicadas en diferentes lugares, donde coexistía la producción de vacas lecheras con cerdos, y entonces hicieron un muestreo de microorganismos resistentes en vacas, cerdos y humanos, y lo que pudieron documentar es que había una transmisión entre las 3 especies. Y finalmente, bueno, otros trabajos se enfocan en ahora la distribución más ambiental. Esto es una transmisión pues más entre animales, pero también podemos tener una transmisión hacia el ambiente. Y entonces se ha observado que los microorganismos resistentes pueden permanecer viables durante largos periodos de tiempo en el suelo, pero mucho más en los cuerpos de agua. Y entonces aquí les muestro 2 imágenes que fueron tomadas en las visitas de ranchos muy cerca de Querétaro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a las vacas que están muy cerca de una parvada enorme de pajaritos. No sé si han pasado por las tardes por Corregidora, casi llegando a la Alameda. Están todos estos pajaritos y nos dejan así sus heces en los coches. Bueno, pues esos pajaritos seguramente traen ahí algunos microbios que están colectando de las vacas. Entonces, el área de influencia que pueden tener las granjas al respecto de la distribución de los microorganismos resistentes puede ser tan grande como nuestras cadenas de distribución o como el impacto que tienen otros animales. Por ejemplo, en las aves, que pueden volar e irse bastante lejos, o en un estercolero que también tomé foto en un rancho lechero aquí muy cerca de Querétaro,
y con el que pues no sabemos si riegan, por ejemplo, las lechugas que nos vamos a comer mañana en ensalada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos dándole antibióticos a los animales? Porque tenemos que garantizarles un bienestar. Pero entonces viene la gran pregunta, ¿qué es el bienestar animal? Entonces la OIE establece este concepto. El bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las cuales vive y muere. Y establece también 5 libertades para los animales que deben ser garantizadas por los humanos. Los animales deben estar libres de hambre, de sed y de desnutrición, de temor y de angustia, de incomodidad, de molestias físicas y térmicas, de dolor, de lesión y de enfermedad, y de manifestar un comportamiento natural. Entonces, si cualquiera de nosotros leyera esto, pues se sentiría así como muy inspirado, pero ya cuando vamos a los ranchos lecheros, pues ya no, como que ya no cuadra tanto esta idea. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, repetí esta imagen, ¿no? Entonces, antes les hablaba de los animalitos que pueden dispersar. Pero aquí también tenemos a todas las vacas replegadas, así, buscando la sombra, ¿no? No tienen sombra, no tienen dónde refugiarse del calor, y entonces están así amontonadas prácticamente una sobre otra. Y tenemos aquí un animalito con un absceso, que no tiene nada que ver con la producción de leche, pero que pues tenemos que, se tiene que atender para garantizarle ese bienestar. Entonces, bueno, habiéndoles mencionado lo que he dicho hasta ahora, pues entonces tenemos que hacer algo para limitar el uso de antibióticos, para regularlo y para buscar condiciones en las cuales tengamos menores riesgos todos. Y entonces, uno de los grandes problemas es que esos enfoques siempre han sido antropocéntricos. Entonces, a veces creemos que cuidamos a las vacas, pero en realidad les damos antibiótico para que no nos enfermen a nosotros. Y empezamos a establecer una serie de restricciones. Por ejemplo, los antibióticos más eficaces están restringidos para uso humano, no veterinario. Eso parece bastante bien, ¿no? O sea, que las resistencias se vayan generando a los antibióticos más simples y que los humanos todavía podamos usarlos de primera línea. Hasta ahí vamos bien. Pero no sabemos si después las vacas se puedan enfermar y no podamos controlar un brote en las mismas vacas, pero no tenemos ninguna certeza de que ese brote no va a llegar eventualmente a nosotros. Entonces, mientras lo sigamos viendo desde yo me cuido y las vacas a ver a qué horas, pues estamos jugando un juego bastante peligroso, naturalmente a mediano o largo plazo. También otro aspecto muy importante tiene que ver con la autonomía, la justicia y con un enfoque contractualista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el esfuerzo o los esfuerzos que tenemos que hacer para combatir el uso de antibióticos no son de una sola persona y no son de un solo país. Entonces, tenemos países europeos, Estados Unidos, que ya están volviéndose más restrictivos, están logrando avances en el consumo de antibióticos y en la administración de estos al ganado. Pero si no nos sumamos todos, no importa cuántos se esfuerzan unos cuantos, el consumo de antibióticos sigue creciendo a nivel global. Entonces, cuando el problema surja, no vamos a saber de qué país, pero lo que sí podemos saber es que probablemente esos problemas van a distribuirse a todo el mundo. Después también hay una sección en donde exploramos a las diferentes partes involucradas. Las partes involucradas se refiere a todas las personas que están participando de esta problemática. Entonces, aquí les menciono 3 de las partes involucradas y les voy a dejar que ustedes me digan cuál es la cuarta. Entonces, una parte involucrada pues son los productores. ¿Qué pasa con los productores? Ellos tienen que garantizar un producto que se venda, que sea rentable, y también están preocupados por el bienestar animal. Y bueno, por sus ganancias, que con cada vez más restricciones se vuelven más limitadas. Los consumidores estamos preocupados cada vez más por tener menos químicos en nuestros alimentos y por tener alimentos con mayores beneficios nutricionales sin que nos representen riesgos. Muchos de nosotros, o muchas de nosotras, estamos dispuestos incluso a pagar más para tener mejores alimentos.
pero esto no es la mayoría de las veces. Hay algunos estudios bastante interesantes que dicen que dependiendo de la edad, del partido político, la dieta previa, etcétera, estamos dispuestos a hacer más o menos sacrificios. Y finalmente los veterinarios son tal vez las personas más informadas y más preocupadas, porque por un lado están preocupados por el bienestar animal, están conscientes de los riesgos que estas enfermedades representan para los humanos y finalmente están en medio de la presión de los productores, que les dicen dame más antibiótico para que mis animales estén mejor. Y entonces, ¿cuál es la cuarta parte involucrada? Ya, díganme. Los humanos. No, las vacas. Nadie les preguntó a las vacas, ¿no? Entonces, si les preguntamos a las vacas, ellas también sí que son una parte involucrada, ¿no? Todo gira alrededor a las vacas. Y entonces aquí viene una parte muy importante de ética animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las vacas? Las vacas, al estar sometidas a esta producción intensiva, tienen diferentes problemáticas. Helliwell, Morris y Raman hablan de estos tres aspectos. La vida inmunodeficiente de las vacas, en donde al ser retiradas las becerras de sus madres desde edades muy tempranas, están condicionadas a ser más susceptibles a enfermedades. Entonces, pues esa susceptibilidad hace que se requieran más antibióticos. Las vacas llevan una vida estoica. ¿Qué quiere decir la vida estoica de las vacas? Son animales que manifiestan muy poco dolor. Esto me lo discutió muy fuertemente una veterinaria bienestarista, que me dijo que más bien los veterinarios no quieren atender las manifestaciones de angustia y de dolor que tienen las vacas. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con un perro, que le pisamos la patita, no sé si les ha tocado, y entonces se escucha hasta la cuadra de al lado, ¿no? Las vacas no. Las vacas normalmente no se quejan mucho y más bien se dan cuenta los productores o los veterinarios que tienen una costilla rota, por ejemplo, cuando ya tienen una baja en la producción de leche. Y la otra es la vida fatigada. En estos ciclos intensivos de ordeña, y con mucha tristeza en uno de estos ranchos de las marcas líderes, pudimos ver que están ordeñando 3 veces al día. Entonces, tienen una producción tan intensiva, o sea que literalmente están exprimiendo a las vacas. Y entonces tienen una fatiga fisiológica muy grande, que nuevamente las conduce a ser susceptibles a enfermedades, y entonces pues necesitamos más antibióticos. Después vienen algunas otras discusiones hechas por Kolbe, en donde él se enfoca, como muchos otros trabajos, al problema de los becerros machos. Entonces, los becerros machos ha sido un problema señalado, por ejemplo, por organizaciones como PETA, en los que tan pronto nace el becerro y el matadero, ¿no? Entonces, sus vidas están marcadas por la pérdida y la muerte, o sea, nacen para morir. Y pues esto tiene muchas implicaciones éticas en la vida de estos animalitos, en las cortas vidas de estos animalitos. Pero si lo pensamos, en realidad todas las vacas y todas las becerras eventualmente van a morir. Y pudiendo tener vidas de hasta 20 años, las vacas en promedio en México, y eso en México porque las queremos explotar mucho, tienen 4 ciclos de producción, mientras que en otros países, como por ejemplo Dinamarca, tienen 2.4 años en promedio, y en Inglaterra 3.3, aquí omití este dato. Entonces, la expectativa de vida de una vaca lechera es aproximadamente de 6 meses. Y después hace 6 años, perdón. Y Kolbe hace una crítica muy fuerte, ¿no? Porque tenemos una visión muy marcada de no consumir carne por todos estos problemas éticos. Pero si nosotros comparamos el aporte calórico que nos da 1 litro de leche contra 1 kilo de carne, pues entonces parece que sale perdiendo la leche. Y entonces Kolbe concluye: el sufrimiento infligido a los animales sin una buena razón, más allá de la competencia de precios, pues es éticamente inaceptable. Ahora bien, me gustaría decirles que este es todo el problema de la leche, pero la leche también tiene otros problemas ambientales. Tiene un gran impacto ecológico, y acá les muestro pues una imagen, creo que quedó muy pequeñita, de las emisiones de metano que se producen por estos animales, y que probablemente ya la mayoría somos conscientes de esto.
pero además también se gasta muchísima energía y muchísimos recursos ecosistémicos en la producción de granos para alimentar a las vacas que nos van a dar leche. También se consume una gran cantidad de energía, sobre todo en estas granjas que ya están muy automatizadas. Se consume una gran cantidad de agua, aproximadamente unos 400 litros de agua por cada litro de leche. Se genera una gran cantidad de residuos propios de la vaca y otros residuos también del empaque que utilizamos para llevar la leche a nuestros hogares y la cadena de frío que se requiere. Y bueno, este panorama pues nos deja con la pregunta de cómo conseguimos una leche que sea más limpia. Y más limpia en el sentido de antibióticos, que fue el objetivo de mi trabajo, pero también saltan los otros problemas, los problemas éticos, los problemas ambientales. Entonces, dos grandes enfoques están ahora desarrollándose, y uno es las bebidas a base de plantas, que extrañamente llamamos leche de soya, de almendra de coco, porque pues estamos muy encariñados con la leche como mamíferos, pero en realidad son bebidas de soya, almendra, coco, etc. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que estas también tienen un fuerte impacto ambiental y que todavía no se conoce qué tan benéfico va a ser a largo plazo. Y algo que está surgiendo en estos dos grandes proyectos, que son Perfect Day y The Real Vegan Cheese, es producir leche a través de fermentación empleando microorganismos, así como cerveza, pero ahora que se produzcan proteínas de la leche. Sin embargo, esto enfrenta una gran resistencia de la gente que por muchas ideas bastante erróneas, la mayoría, pues no están dispuestos a consumir organismos genéticamente modificados o productos que se deriven de ellos, y falta evaluar pues todavía la factibilidad técnica y ambiental de esta parte y desmoralizar el uso, por ejemplo, de la leche humana. Entonces, una crítica muy fuerte es ¿por qué tomamos leche humana? Si en realidad, de vaca, si en realidad los humanos deberíamos de tomar leche de humanos, ¿no? Pero hay ahí grandes problemas morales porque la leche humana está muy sexualizada y está muy maternalizada, ¿no? Entonces, es así como de yo cómo voy a tomar la leche de humano, que es de mamá, o la leche que sale de las mamas, que están muy sexualizadas de una mujer. Y bueno, al final, después de la exploración y de esta revisión, se llegó a estas conclusiones. Actualmente no es posible dejar de generar leche con antibióticos. Esta leche debe prohibirse explícitamente para consumo humano, porque la ley es muy ambigua. O sea, sí dice que no, pero no dice te voy a castigar si lo haces. Y entonces tenemos algunas anécdotas previas, como la del clenbuterol, que realmente pues mucho tiempo se estuvo diciendo no hay que usar clenbuterol, pero se seguía usando el clenbuterol. Entonces hasta que hubo cárcel de por medio, ya, se acabó el clenbuterol, ¿no? No estoy diciendo que pase eso porque no tengo evidencia para decirlo, pero tampoco tengo demasiadas dudas. También hace falta ampliar la investigación del uso de la leche con antibióticos para alimentar a las becerras, pero con un balance que realmente vaya sobre el bienestar animal. Porque casi todos los trabajos evalúan qué tantos kilos pesa la becerra y pues realmente eso no necesariamente habla del bienestar. Y finalmente, pues el riesgo ambiental de la distribución de los microorganismos resistentes al ambiente, pues todavía es algo que está muy poco estudiado. Y lo que yo les comentaba, esto va a determinar mucho el área de influencia o qué tan lejos pueden llegar de la granja lechera esos microorganismos. Bueno, este es el listado de la literatura que usé para esta presentación. Y pues este trabajo, como ya se mencionó, contó con un financiamiento Fogarty, contó con la guía muy amable de la doctora Concepción Méndez Gómez Humarán, que es veterinaria y bienestarista, con el apoyo de Pedro Martínez y de Viridiana Obregón para organizar la revisión bibliográfica, y bueno, pues con el apoyo de todos mis maestros de CREI, y acá está mi generación CREI. Entonces, pues muchas gracias y no sé, creo que sí me tardé. No te preocupes. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, pregunta? Tenemos todavía 20 minutos acá. ¿Verdad?
Gracias, doctora Regina. Nada más tengo dos dudas. ¿Qué es un antibiótico y por qué el antibiótico pone gorditos? Es una gran pregunta. Un antibiótico es una sustancia que usamos para inhibir o matar microbios. Y normalmente antibiótico es un término más específico para bacterias. El término más general es antimicrobianos, pero los que más usamos suelen ser los antibióticos, que son más para bacterias. ¿Por qué los antibióticos ponen gorditos a los animales? Pues bueno, en los estudios recientes en microbioma se ha visto que la disbiosis, que es la pérdida de la diversidad de microbios, produce obesidad. Todavía no está del todo claro exactamente cuáles son los mecanismos, pero cada que se da antibiótico perdemos microbios. Nuestros microbios tienen la capacidad de sobreponerse y tratan de recuperar esa comunidad. Es como un bosque que se quema. Entonces se quema y si tiene suficientes recursos, sol, agua, etc., muy probablemente ese bosque en general se recupere. Pero si lo quemas una vez y otra vez y otra vez y otra vez, eventualmente se pierden la mayoría de las especies. Entonces, bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la disbiosis está totalmente relacionada con obesidad. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, doctora, yo tengo una duda. Bueno, tengo entendido que hay algunas organizaciones que regulan o promueven el cuidado a los microorganismos resistentes a antibióticos a nivel mundial y que tienen varias políticas. Según yo, bueno, yo tenía entendido que esto ya se había como dicho a todos los países y que también, por ejemplo, pues se utiliza para acuicultura, para engorda de ganado en general. Entonces habían tratado de disminuir la ingesta de antibióticos en este tipo de animales. ¿Qué medidas se está haciendo a nivel de gobierno o a nivel mundial para disminuir pues esta problemática? Sí, existe un plan de acción global que está coordinado por la OMS, pero que participan también naturalmente la FAO, la OIE, para disminuir el uso de antibióticos, bueno, en esta parte específicamente en ganado. México es un país muy particular, es un país que tiene un gran entusiasmo por firmar todos los acuerdos internacionales, todos. Entonces te puedo decir que desde 2018 y con mucha prisa antes de terminar el sexenio se firmó estas mismas acciones y ya se cuenta que es una copia al carbón del plan global, lo que tenemos en México. El problema es que no es suficiente firmar un acuerdo, se tienen que crear políticas públicas al interior del país para definir quién va a vigilar eso, quién va a sancionar eso, quién va a administrar eso. Entonces eso no está definido todavía, no tenemos ninguna política pública que nos permita aplicar eso. Lo único que tenemos es una ley de 2010 y que es totalmente de uso humano, que nos permitió acceder a antibióticos solo con una receta médica. Que eso no necesariamente es una solución, porque podemos ir a una farmacia de precio módico que ofrece consultas de bajo costo, y que no voy a decir marcas, y que te extienda una receta y tú vas y la cambias y ya tienes tu antibiótico. Y además es muy facilitado, porque también es un negocio, ¿no?, para estas farmacias vender antibióticos. Bueno, entonces ese es solamente un ejemplo. Estamos con esa normativa a nivel humano y a nivel animal pues hay como muy buenas intenciones, ¿no? La Senacica, pues los diferentes programas estatales es limítense con cuidado, pero no hay una guía, no hay un proyecto que vaya marcando pautas o seguimiento de cómo estamos avanzando, a diferencia de algo que se ha hecho pues en la mayoría de los países europeos, donde sí van diciendo al año, hicieron un conteo y vieron qué tanto se redujo el consumo de antibióticos. Es que bueno, por ejemplo, yo tengo entendido por una veterinaria que trabajaba también en un rancho orgánico,
que no les pueden dar antibióticos y los animales se enferman. Entonces, también ahí hay un malestar porque los dejan morir, porque por reglamento y por cumplir la norma no les pueden dar ningún medicamento. Entonces, pues ahí también los animales, porque tienen o pústulas o, pues sí, la enfermedad y no se les da un tratamiento. Entonces, creo que es un tema muy delicado y como muy difícil, ¿no? Porque ya es una problemática que en todo está, no solamente en animales, sino en general, las bacterias resistentes a antibióticos, pues me imagino que va a ser otro problema de catástrofe mundial. Pues sí, suena que estaría muy bueno para un tema de película así, de drama y con hechos reales, pero bueno, quiero retomar esta parte muy importante que dices de la leche orgánica. Entonces, la reglamentación en Estados Unidos, y me voy a referir a ella porque desconozco si hay una mexicana, y porque ellos son los que tienen certificaciones de orgánico, establece que si una vaca recibe antibiótico, es descartada totalmente de la producción orgánica. O sea, ya, se destina a la matanza. Lo cual es así súper triste en muchos sentidos, pero pues económicamente no es rentable. Los productores pues tienen muchos problemas con eso y se quejan mucho porque la gente empieza a valorar mucho la etiqueta orgánico sin saber lo que hay detrás. O sea, no porque dice orgánico quiere decir que todo es miel sobre hojuelas. Los productores la pasan muy mal, los animales no necesariamente tienen bienestar, y bueno, pues esta parte de que las vacas ya jamás pueden ser consideradas orgánicas, pues es bastante dramático, ¿no? Es como si, no sé, pues ya voy a exagerar, es como si yo tomara antibiótico porque me dio una neumonía y pues ya échame la basura, ¿no? O sea, pues no, realmente me puedo recuperar, puedo volver a tener un estado de salud bastante conveniente, ¿no? Entonces sí, hay un gran problema, los productores están organizándose en contra de toda esta reglamentación para lo orgánico. Bueno, ahí nada más voy a hacer un último comentario de esta parte orgánica. También, digo, todo tiene su doble filo, ¿no? Lo bueno y lo malo. También estos ranchos orgánicos están siendo muchas veces los que experimentan más con terapias alternativas. Entonces, esa parte tecnológica y científicamente es muy interesante. Lo que no sabemos es realmente qué tan eficiente es, por ahora. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie? A ver, el doctor Navarro Moreno. Y otra vez, ahorita con lo que preguntaron y platicó, me pregunté cuál fue el objetivo de esta plática y como que me quedó claro que la leche con antibióticos no es muy buena. Pero como estamos acostumbrados a que aquí en un centro de investigación pues encontremos pues algo bueno, pues qué tal si la vendemos como leche con antibióticos. Ciertamente, le quitamos los bichos termoresistentes, los bichos resistentes y nos quedamos con leche con antibióticos y entonces la vendemos con leche con antibióticos. No sé qué sería, pero me suena una opción innovadora. No sé, ¿qué opinaría? Sí, esa pregunta es muy buena. Realmente falta mucha investigación. Entonces, no está claro, no hay una conclusión. De hecho, ahorita se me olvidó el nombre específico, pero es la EFSA, que es como la Organización Europea para la Sanidad Animal, etc. Recomienda no dar la leche con antibióticos a becerras, pero si se da, que sea pasteurizada. Y llega a esta conclusión porque dice, tengo un montón de trabajos que dicen que es buena y un montón de trabajos que dicen que es mala. Entonces, pues por si las moscas, mejor pasteurizarla, porque puede ser que sí sea buena, y estamos limitando un beneficio para las becerras. Entonces, sí,
Si se aporta más evidencia de que realmente la leche con antibióticos puede no ser tan mala, podría representar una ventaja para el bienestar animal de las becerras. Esa sería una investigación. Y bueno, yo creo que los temas que espero que les hayan parecido interesante o los haya hecho reflexionar un poco, pues siempre nos dejan ¿y qué falta por hacer? ¿O qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo investigar yo? Yo particularmente estoy interesada en la producción de leche a partir de fermentación, que ahora se le denomina agricultura celular, y que bueno, por ejemplo, hay más desarrollo al respecto de la carne que se produce, bueno, así se le llama también, carne de caja de Petri, ¿no? O carne in vitro. Entonces yo estoy interesada en la producción de leche in vitro como un proyecto a futuro, pero pues pueden salir muchísimas ideas. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues un aplauso para la doctora, por favor. Por su participación en el seminario departamental de este centro con la conferencia Usos de la leche con antibióticos, y lo firma nuestro director, el doctor Juan Bautista Tabarragas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Otro aplauso para la doctora, por favor.